El defecto fatal del calvinismo. ¿Cómo el libre albedrío impacta la depravación total? Soy el doctor Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada, respuestas bíblicas a un mundo postmoderno. Y a través de estos videos estamos proveyendo una respuesta al calvinismo. Si no ha visto el primer video donde desglosamos el libre albedrío, es importante que lo vea antes de continuar con este. Permítanme mencionar que existen muchas formas diferentes del calvinismo. No es un concepto monolítico al que se adhieren todos los calvinistas. Existen matices entre los grupos. Algunos se adhieren a 3, 4 o los 5 puntos. Otros tienen una visión diferente de la predestinación. Otros podrían ver el concepto de la expiación limitada de manera diferente, al creer que Dios murió por todos en lugar de solo por los elegidos. A pesar de esto, abordaré el calvinismo en su forma más completa. El calvinismo empieza con la letra T, depravación total. Y esto es lo que dice: los humanos están completamente caídos debido al pecado y son incapaces de elegir a Dios o hacer el bien aparte de su gracia. Permítanme, antes de continuar, agradecer al doctor Leighton Flowers por todo el trabajo que ha realizado aquí. Él es quien creó el nombre provisionista para describir lo que muchos bautistas y otros creen que no son calvinistas. Los provisionistas reconocen que el pecado ha contaminado a toda la humanidad, dejando su huella en cada alma, pero rechazan la idea de que esta corrupción deja a las personas completamente incapaces de responder al llamado de Dios. En lugar de heredar una incapacidad total para reconocer o alcanzar hacia lo divino, creen que los humanos heredan una naturaleza pecaminosa, inclinada a la rebelión, sí, pero no inalcanzable para la gracia. Incluso en un estado caído, las personas aún poseen la capacidad de escuchar, comprender y responder cuando Él habla, pero no de salvarse por sí mismo. Un texto calvinista popular aquí es Romanos 3, 10 al 12. Vemos que encontramos algunos detalles aquí que ellos toman para hablar del determinismo. Ahora, veamos qué encontramos aquí y vamos a determinar cuán determinista es realmente este pasaje. Romanos 3, del 10 al 12, dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, viendo porción de esto, el versículo 10b al 11 dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto no es un decreto de incapacidad absoluta, como veremos. Es una declaración descriptiva de las tendencias pecaminosas de la humanidad, no una imposibilidad ontológica. Es una imagen cruda y sin filtros de la inclinación natural de la humanidad hacia el pecado. Una declaración de la realidad, no una imposibilidad absoluta que requiere la regeneración divina antes de que la fe pueda siquiera despertar. Pablo emplea numerosos recursos literarios. La hiperbolización es un recurso retórico bien establecido en sus escritos.
Los eruditos han señalado que Pablo emplea con frecuencia la hipérbole para subrayar verdades morales y teológicas, en particular al abordar la universalidad del pecado y la imperiosa necesidad de la intervención divina. Por ejemplo, en Romanos 3:10b, donde dice no hay justo ni aun uno, Pablo usa la hipérbole para enfatizar que ningún ser humano, por sus propios méritos, puede alcanzar al estándar de la justicia exigido por Dios. Los eruditos Mu y Fi abordan esto diciendo lo siguiente: esto no pretende ser una afirmación literal y estadística, sino una poderosa herramienta literaria destinada a provocar una respuesta y destacar la incapacidad inherente de la humanidad para alcanzar la salvación aparte de la gracia divina. En el contexto de la retórica antigua, este tipo de lenguaje hiperbólico era común. El uso de declaraciones extremas por parte de Pablo habría resonado en su audiencia, recurriendo a expresiones idiomáticas familiares para ilustrar la gravedad del pecado y la desesperanza de la condición humana sin Dios. Este estilo no se limita únicamente a Romanos. Otros textos paulinos también contienen descripciones vívidas y exageradas para enfatizar puntos teológicos clave, haciendo de la hipérbole una característica integral de su comunicación persuasiva. Pero Dios no ha dejado a la gente en la obscuridad. La conciencia susurra, la ley convence, la revelación general, grabada en la creación misma, proclama su presencia. La humanidad no es sorda a su voz. Puede buscar, puede responder. Veamos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa. Si el hombre es totalmente depravado e incapaz de elegir a Dios, ¿cómo puede comprender lo que Dios ha revelado? Su comprensión de Dios quizá no sea completa, pero la tiene. Aún existe la capacidad de hacer lo contrario, de ejercer el libre albedrío. De hecho, lo que Dios ha revelado fue suficiente para que eligieran libremente lo contrario. Veamos el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Le conocieron, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y por esto es importante ver el contexto de los versos. Aquí está la capacidad de elegir lo contrario. Hicieron una elección activa para glorificar a Dios o no glorificar a Dios. Si el determinismo del calvinismo es válido, entonces este pasaje debería decir, escuche, no lo glorificaron porque Dios puso en su corazón y su deseo de no glorificarlo. Pero esta afirmación del pasaje bíblico requiere libre albedrío para tener sentido. Ahora estamos en Romanos 2, capítulo 2, versículo 14 al 15.
Dice Pablo lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos y defendiéndolos uno tras otro sus pensamientos. Fíjense que tienen una conciencia que les permite saber cuando violan la ley de Dios. Eso es tener la oportunidad de hacer lo contrario, o sea, de ejercer el libre albedrío. Si son totalmente depravados, como lo definen los calvinistas, entonces no podrían cumplir con las cosas de la ley. De hecho, no tendrían la ley escrita en sus corazones, porque es la ley de Dios. Se nos dice que no tenían la ley revelada, la ley escrita, sino que Dios la escribió en ellos. Esto es parte del imago Dei, de la imagen de Dios en el ser creyente de la humanidad. Su respuesta a la ley es parte de su libre albedrío. Ahora, el cristiano, el creyente, tiene la imagen de Dios en él, pero de igual manera, el no creyente. La imagen de Dios, el imago Dei, está sobrepuesto sobre cada ser humano que ha visto, que hay y por haber. La depravación total calvinista exige que los hombres no puedan responder a la palabra ni a la gracia de Dios, sino que Dios los regenera primero y luego pueden creer. Sin embargo, ese no es el caso. Para el calvinista, la regeneración precede la creencia. La regeneración viene primero. Eso significa que Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero esperen, ¿no es eso la salvación? Entonces, y solo entonces, pueden creer. Eso es inconsistente, porque tendríamos que decir lo siguiente: son salvos antes de creer en Jesús, que los hace salvos. Ahí está el Evangelio, el poder mismo de Dios para despertar corazones. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No necesita un empujón irresistible para ser eficaz. No dice que primero se regeneran antes de oír. La revelación de Dios basta. Su palabra conmueve. Su verdad llama. Y las personas caídas pero no abandonadas pueden responder. Fíjense, la fe, la creencia viene después de escuchar el mensaje de Dios. La revelación de Dios basta para permitir la respuesta humana sin requerir una gracia irresistible. Todo lo que hemos visto ahorita es gracia. La verdad de Dios, la palabra de Dios, las personas que predican, todo eso es parte de la gracia de Dios, pero no es gracia irresistible. Toma el libre albedrío para reaccionar al oír. Por lo tanto, aunque el pecado ha afectado la mente y la voluntad, no ha destruido la capacidad de elegir otra cosa. La gracia de Dios permite una respuesta libre, no a través de una regeneración irresistible, sino a través de la persuasión divina. El mensaje del Evangelio es inherentemente lo suficiente poderoso. Ahorita veremos Juan 12,
32. Es suficientemente poderoso para atraer a las personas a un lugar donde pueden tomar una decisión libre e informada. Juan 12:32 dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Permítanme detenerme y hacer esta observación entre un paréntesis. Si existe la predestinación y si Dios es quien determina qué personas depravadas deben creer, entonces este versículo debería significar que todos llegaremos a ser salvos porque Dios atrae a todos hacia Jesús. Ahora bien, algunos calvinistas se apresurarán a señalar, al menos en su interpretación presuposicional, que este versículo solo se refiere a los elegidos, que Dios atraerá así solo a los elegidos. Sin embargo, este versículo no dice eso en absoluto. Esto no significa que Él salvará a todos los hombres, ni significa, ni siquiera implica que solo salvará a los elegidos, sino que todos serán atraídos a su llamado. Es decir, tendrán la oportunidad de elegir o no elegir, es decir, la capacidad de hacer lo contrario. ¿Por qué Dios te atraerá a su llamado si en realidad no tienes la opción? Luego está la metáfora de muertos en pecado que encontramos en Efesios 2:1, que no significa incapacidad absoluta. Ahora el texto lee así: en cuanto a ti, estabas muerto en tus transgresiones y pecados. Este texto, en cambio, describe la separación de Dios debido al pecado. Así como el hijo pródigo estuvo muerto y luego resucitó, que vemos en Lucas 15. La muerte espiritual no implica una incapacidad cadavérica para responder al llamado de Dios. Este es un pasaje descriptivo. Plantea un asunto específico, no la capacidad o incapacidad de tener fe y creer en Dios. El versículo 1 describe la condición de la persona, pero el versículo 2 nos dice cómo llegó así o allí. Describe la agencia. Fíjense, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenga en cuenta la palabra anduvisteis. En el griego, aquí es pereipaltaste. La palabra significa un acto físico de caminar que se extiende metafóricamente para describir el estilo de la vida de uno. Refleja un patrón de vida habitual elegido, moralmente responsable y adoptado voluntariamente, subrayando la libertad y por lo tanto la responsabilidad del individuo. Esta fue la situación descrita en el versículo 1. El versículo 2 simplemente nos da el relato de cómo llegaron a esta condición. No que estuvieron predestinados a estar en ella ni a salir de ella. Esto significa que su depravación no viene de Dios en forma de predestinación, sino que la persona ejerció el libre albedrío para llegar a esta condición. Los matices gramaticales de la forma aorista indicativa activa enfatiza una acción pasada completada, central para el argumento de Pablo sobre la transformación de una antigua forma de vida autodirigida
a una vida nueva en Cristo. La metáfora de caminar respalda la idea de que los seres humanos ejercen su albedrío. El acto de elegir el propio camino está intrínsecamente ligado al ejercicio del libre albedrío. Cada paso refleja una decisión. Dado que el comportamiento fue autodirigido, es lógico que el cambio o el arrepentimiento también sea una cuestión de decisión personal. El llamado a dejar atrás la antigua forma de vida es una invitación a cambiar activamente de rumbo. Al regresar al hijo pródigo, él recuperó la razón y razonó que necesitaba regresar a su padre. La depravación total negaría esto. Tendría que decir que el Padre, o sea, Dios, le dio la idea de que necesitaba regresar y regresó porque estaba predestinado a regresar. Él no tenía elección. Fíjese, el pasaje en Lucas dice lo siguiente: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar. Observen el reconocimiento del Padre, que el Hijo ha vuelto a la vida, es decir, que ha regresado, y no que yo lo hice volver. En la parábola del pródigo, el pródigo vuelve en sí. Fíjense, empezando en el versículo 17 de Lucas 15. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. No hubo un llamado eficaz que condujera a la regeneración. Solo estaba su realización, que, volviendo en sí. Observe las acciones de libre albedrío en el Hijo. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Tres cosas. No hay ninguna fuerza coercitiva actuando sobre él que le subyaga su voluntad. Aunque se encuentra en un estado de pecado y depravación, no es tan depravado que no puede comprender su necesidad del Padre. El calvinismo exige que Dios lo obligue a alcanzar la salvación. Debido a su total depravación, la única manera de que la salvación se lleve a cabo es que Dios la opere sin que la persona lo desee. Esto no fue una fuerza coercitiva. El libre albedrío limitado permite al hombre comprender la necesidad de Dios y responder a su gracia. Ahora bien, el hijo caído y pecador de la parábola no podía absolverse de sus pecados. Solo el Padre podía hacerlo. Se mantuvo a distancia, pero fue el Padre quien actuó, quien acudió a él. Y el Hijo le respondió. Este evento refleja el libre albedrío del Hijo actuando a pesar de su depravación. Esta depravación aún debe ser abordada y el Hijo no puede hacer nada al respecto. Pero su conciencia aún pudo comprender su caída. A pesar de todo, pudo responder libremente al llamado de Dios. Con libre albedrío limitado, eso es provisionismo, depravación total, como la definen algunos calvinistas, va demasiado lejos.
supone una incapacidad que la Biblia nunca enseña explícitamente. Si bien el pecado es un problema grave, el Evangelio mismo proporciona los medios necesarios para que todas las personas respondan libremente. Esto elimina los elementos deterministas del calvinismo y restaura la genuina responsabilidad humana, haciendo que el juicio divino sea verdaderamente justo. El hombre puede aceptar o rechazar libremente a Dios a pesar de su depravación. El libre albedrío está vigente y la visión calvinista de la depravación total fracasa. En este ejemplo, vemos que primero hubo fe. La fe precede la regeneración, contrario al calvinismo que enseña que uno debe ser regenerado antes de la fe. El hijo pródigo no es transformado primero, no es vestido con ropa nueva primero. Los provisionistas sostienen que la fe misma es el medio por la cual uno es vivificado en Cristo. Fíjense, Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. No es esto. La fe en Cristo viene primero, luego la vida. Además, note que el versículo dice, para que creáis, lo cual demuestra ese acto de libre albedrío en la fe. Por tanto, la depravación no necesita un llamado eficaz y que el Evangelio es suficiente para permitir una respuesta. El libre albedrío limitado bíblico está en vigor. Esto significa que la visión del calvinismo sobre la depravación total falla. Permítame compartir con ustedes este resumen de lo que hemos hablado. Calvinismo. Los humanos están completamente caídos debido al pecado y son incapaces de elegir a Dios o hacer el bien aparte de su gracia. Pero lo que vimos es el libre albedrío. Es evidente que los pasajes abordan la conciencia humana, la capacidad humana de actuar sin coerción y de ejercer el libre albedrío. La depravación no quita la posibilidad de escoger. En resumen, el libre albedrío limitado bíblico está en vigor. Esto significa que la visión del calvinismo sobre la depravación total falla. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, compártala con otros en las redes sociales. Que Dios les bendiga.